Desde cuevas de cristal gigantes hasta colinas de chocolate, aquí están las cosas naturales más extrañas del mundo. Durante varias semanas del 2020 en el suroeste de Estados Unidos, un fenómeno macabro e inexplicable preocupó a la población y sobre todo a la comunidad científica. Innumerables pájaros muertos ensuciaban el suelo desde Colorado hasta Texas, Nuevo México y Arizona. Los ornitólogos, es decir, los especialistas en el estudio de las aves, se vieron conmovidos por esta catástrofe y decidieron buscar las causas. Estaban acostumbrados a ver solo media docena de pájaros muertos a la semana. Ahora contaron varios cientos en el mismo periodo de tiempo. Llovían golondrinas, paseriformes y papamoscas por todas partes. Los ornitólogos estudiaban el problema al tiempo que instalaban a los habitantes a recoger los ejemplares muertos que se encontraban en su barrio. Los científicos se encontraban en un dilema, ya que habían identificado varias expresiones posibles, ninguna de las cuales podía ser probada. La región había experimentado importantes variaciones de temperatura. El calor extremo del verano y la consiguiente sequía, seguidos de la ola de frío y las nevadas, podrían haber impedido que las aves se alimentaran. También había habido incendios en la zona. El humo podría haber debilitado sus organismos y haberlos empujado a migrar demasiado pronto. Son solo hipótesis y los científicos tienen más preguntas que respuestas. Afortunadamente, esta lluvia de pájaros terminó algún tiempo después y los observadores de aves pudieron centrarse en investigaciones menos graves y urgentes. Los penitentes de nieve son uno de los fenómenos naturales más curiosos y admirables. Son láminas de hielo que pueden medir varios metros de altura, que apuntan en la dirección del sol y que se pueden ver a 4000 metros de altitud en los Andes chilenos o en el Alto Atlas de Marruecos. Estas maravillosas formaciones se conocen desde el siglo XIX. Charles Darwin en sus expediciones las describió por primera vez. ¿Por qué se les llama penitentes de la nieve? Es por los monjes españoles que en el pasado desfilaban con capuchas blancas y puntiagudas en la cabeza. Se les llamaba penitentes, o más exactamente los penitentes. Seguro que quieres saber cómo se forma este paisaje. Para ello hay que fijarse en la física. Si los penitentes de nieve se conocen desde hace mucho tiempo, la razón de su aparición se descubrió mucho más tarde. Durante mucho tiempo se creyó que estos puntos de hielo se debían a la acción de un viento muy fuerte en las montañas, pero las investigaciones del glaciólogo Luis G. Butry han descartado esta hipótesis. Como se ha dicho, estas estructuras de hielo solo aparecen en las montañas donde hay sequedad y donde la radiación solar es importante. Las superficies de hielo pasan directamente del estado sólido al gaseoso, es lo que se llama sublimación. Entonces se crean depresiones que se profundizan con el tiempo porque absorben la intensa radiación solar que se reflejan en las paredes. Entonces vemos aparecer este paisaje compuesto por picos y huecos. Si estos penitentes de hielo son raros, es porque rara vez se dan todas las condiciones para su formación. En efecto, para que aparezcan es necesario que haya largos periodos de sequedad acompañados de una radiación ininterrumpida. Por último, otra cosa llamativa es que los astrónomos han descubierto estructuras similares en el planeta Plutón con una ligera diferencia de tamaño. En Plutón, las crestas de hielo observadas tienen hasta 1000 metros de altura y están separadas por profundas zanjas. En 2018, en el suroeste de Kenia, en la región de Narok, una importante falla había cortado en dos una carretera comercial. Esta rotura medía unos 10 metros de profundidad. Durante la misma temporada se había informado de varias otras fallas. Si las imágenes son impactantes, los habitantes de Kenia no se sorprendieron realmente por este accidente geológico. Imaginemos que eres un turista y te encuentras en esta región. Te asustas, pero los lugareños no están preocupados. Naturalmente, te gustaría conocer las causas de esta falla y entender por qué los kenianos están tan tranquilos ante este alarmante acontecimiento. Preguntas a la gente, te informas sobre las condiciones geológicas del país y aprendes muchas cosas interesantes y sorprendentes. Descubres que la zona donde se produjo la falla está en el Gran Valle del Rift, un lugar único en el mundo. Este valle es el que los geólogos llaman un sistema de fallas. Esta gran zona, que se extiende desde Eritrea hasta Mozambique y que tiene unos 60 kilómetros de ancho, es muy inestable. Hay varios volcanes, pero sobre todo un gran número de grietas geológicas. Pero lo más sorprendente es que esta intensa actividad geológica partirá al continente africano en dos. Los geólogos lo tienen claro. Concretamente, Kenia, Tanzania, Somalia y parte de Etiopía se separarán del resto del continente y el mar ocupará su lugar entre ellos. Pero tranquilos, todo esto ocurrirá dentro de 50 millones de años. Los kenianos que viven en este valle saben muy bien que los corrimientos de tierra y los terremotos son habituales. Por eso muchos de ellos se están marchando. Nadie quiere ver cómo la tierra se abre bajo sus pies durante una cena familiar. Como dicen poéticamente los lugareños, vivir en el Gran Valle del Rift es cortejar a la muerte. En el verano del 2020, un equipo de rodaje ruso hizo un extraño descubrimiento
descubrimiento mientras sobrevolaba el noreste de Siberia en helicóptero tras su jornada de trabajo. Los miembros del equipo habían visto un enorme y profundo cráter, así que llamaron a los científicos. Este impresionante cráter tenía más de 50 metros de profundidad y los restos de roca y hielo cubrían el suelo a su alrededor. Esto significa que se había producido una explosión, pero no fue a causa de una bomba, fue un fenómeno completamente natural. Los científicos están acostumbrados a ver este fenómeno en Siberia, pero lo que les llama la atención de este cráter en particular son sus gigantescas proporciones. Este fenómeno se debe al deshielo del permafrost. El permafrost es simplemente el suelo que ha permanecido congelado durante demasiado tiempo. Es un depósito natural de gases de efecto invernadero, especialmente de metano. Estos gases peligrosos y explosivos se liberan cuando el hielo se derrite. En el caso del cráter de Siberia, el calor derritió el permafrost. Sin embargo, los gases no salieron a la atmósfera, permanecieron bajo tierra y al acumularse se produjo una explosión que dio lugar a este cráter. A los ojos de los científicos, estos fenómenos son, por tanto, la causa principal del calentamiento global y advierten constantemente de los peligros que esto representa. El permafrost contiene más de 1.500 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y 100.000 virus, algunos de los cuales se remontan a la época en la que el Homo sapiens se instaló en Europa. Todas estas plagas están allí, congeladas, neutralizadas y dormidas, pero si se liberan masivamente por el deshielo, la vida humana, animal y vegetal estarían en gran peligro. Dejemos ahora Siberia para ir a México, en el estado de Chihuahua. Allí, en el yacimiento minero de Naica, hay un lugar subterráneo que parece pertenecer a otro planeta. Es la Cueva de los Cristales, descubierta en el año 2000 casi por casualidad. El científico Carlos Lozano fue el primero en entrar en ella. Al principio solo quería acompañar a los estudiantes que trabajaban en las minas de Chihuahua. Carlos les había ayudado a cavar un túnel. El túnel conducía a lo que parecía ser una cueva desconocida. Los estudiantes le ofrecieron a Carlos la oportunidad de explorar el lugar y él aceptó encantado. Esperaba que esta cueva fuera similar a la que había sido descubierta en 1910 por unos mineros y que había sido llamada la Cueva de las Espadas porque contenía imponentes cristales. Por desgracia, esta cueva ha sido saqueada a lo largo del siglo y ha perdido su belleza original. Carlos desea visitar un nuevo mundo. Al entrar en esta nueva cueva, quedó deslumbrado. Los cristales de selenita eran gigantescos, aterradores. Eran los cristales naturales más grandes de la Tierra. Carlos Lozano recordará toda su vida las impresiones que tuvo en esos momentos de descubrimiento. El inconveniente de su experiencia fueron las condiciones hostiles que reinaban en este abismo. En efecto, el aire está saturado de vapor de agua y la temperatura puede alcanzar los 60 grados centígrados. Carlos Lozano no podía permanecer allí más de 5 minutos y explorar en profundidad. Además, este formidable entorno impide la llegada masiva de los turistas y, por tanto, las degradaciones y las destrucciones. Y es mucho mejor. La Cueva de los Cristales podría conservar para siempre su tenebrosa virginidad. En Bohol, una isla de Filipinas, se encuentra uno de los paisajes más maravillosos de la Tierra, las colinas de chocolate. Allí, un millar de colinas cuya altura puede esperar más de 100 metros cubren un área de 50 kilómetros cuadrados. Este lugar es una gran atracción turística. La peculiaridad de estas colinas es que durante la estación seca aparecen trufas de chocolate. En cambio, durante la estación húmeda recuperan su color verde. En estas colinas no crecen árboles, lo que les confiere este relieve puro. Pero, ¿cómo se formó este paisaje? Hay muchos mitos en torno a las colinas de chocolate. El más divertido es este. Dos gigantes libraron una feroz batalla. Ambos se lanzaron bolas de piedra y arena hasta que, cansados de su guerra, decidieron hacer las paces y abandonar la isla, dejando tras de sí todo el montón de proyectiles. Para los geólogos, la hipótesis más aceptada es que las colinas de chocolate aparecieron hace 2 millones de años. Originalmente, toda la región estaba bajo el agua, y las colinas en ese momento eran un montón de capas de coral y conchas. Los levantamientos de las placas tectónicas las hicieron emerger y más tarde las aguas del río transformaron el relieve y dieron forma a estas curiosas colinas compuestas de arena y piedra caliza. En 2006, las autoridades filipinas propusieron a la UNESCO la inclusión de las colinas de chocolate en la lista del patrimonio mundial, pero por alguna razón la solicitud aún no ha sido aprobada. Es muy lamentable. En cualquier caso, este lugar seguirá siendo popular entre todos los viajeros atraídos por sus bellos y exóticos paisajes. Vayamos finalmente al estado de Wyoming, situado en el oeste de los Estados Unidos. Este estado es el menos poblado del país, ya que está formado en su mayoría por enormes llanuras y cordilleras. Durante el otoño de 2015, dos cazadores se encontraban caminando por las vastas tierras salvajes de este país. Durante esta parte de la campaña, vieron por casualidad un extraordinario espectáculo natural. No podían creer lo que veían. Era grandioso, aterrador, fantástico e inconcebible. Se trataba de una
una gigantesca falla que partía la Tierra en una distancia de 680 metros y que tenía 45 metros de ancho. Los dos cazadores estaban aún más asombrados porque habían llegado allí 2 semanas antes y no habían visto más que una larga grieta en el suelo. Entonces quisieron entender las causas de este fenómeno, cómo pudo producirse esta espectacular falla. Sin embargo, no se había registrado ningún terremoto, tampoco se había producido ninguna fractura hidráulica ni tormentas violentas. Poco después, este milagro geológico pasó a ser dominio público y se empezaron a plantear preguntas sobre las causas de este acontecimiento. Muchos geólogos se apresuraron a acudir al lugar para examinar la falla. Hay que decir que el estado de Wyoming siempre ha sido de gran interés por los geólogos. Es, como ellos dicen, su país de las maravillas por los raros fenómenos que allí se producen. Los científicos encontraron una explicación. Había llovido mucho durante la primavera. El agua se había infiltrado abundantemente en las rocas. Las rocas, al estar demasiado húmedas, habían cedido a la presión subterránea y en consecuencia se habían derrumbado, produciendo esta gigantesca falla. Hay que tener en cuenta que estas fallas no están exentas de peligro. Los expertos recomiendan a los curiosos no acercarse demasiado a ellas por razones obvias. Además, ya se había producido un fenómeno similar en Nuevo México en terrenos agrícolas. La falla había cortado una carretera. Las imágenes de la falla de Wyoming son numerosas y se puede admirar este prodigio que la naturaleza ha realizado con toda discreción, pero que al final deslumbra al mundo entero. Este es el final de nuestro video, en el que has podido comprobar cómo los espectáculos que nos ofrece la naturaleza pueden a veces ser sublimes y sorprendentes. ¿Cuál de estos fenómenos naturales te ha impresionado más? Como siempre, no dudes en escribir tu opinión en la sección de comentarios.